Buenos días. Continuamos viendo la obra de Satanás en los creyentes. Habíamos ya mencionado algunas formas como Satanás nos induce hacia el pecado. Veamos dos más. Satanás nos induce a pecar llevándonos a ser orgullosos, a ser soberbios, ¿no? Y esta es una poderosa arma también de Satanás contra el creyente. Miren, veamos desde Génesis 3, Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable y a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué le dijo el diablo? No, si ustedes comen, si ustedes comen del fruto del árbol, entonces sus ojos van a ser abiertos a ver el bien y el mal. Entonces, ¿qué dice de Eva? Eva comenzó a ver el fruto codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiso ella? Buscar la sabiduría. El orgullo, la soberbia empezó a llenar su corazón. Entonces, Satanás nos induce a pecar siendo orgullosos, siendo soberbios. En Mateo capítulo 4, verso 8, cuando Satanás va a tentar a Jesús mismo, miren, le dice: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le mostró? Los reinos de este mundo y la gloria de ellos, ¿no? ¿Qué quiso hacer ver en Jesús? Quiso que él empezara a enorgullecerse, quiso que él empezara a ser soberbio dentro de su humanidad, ¿no? Y obviamente Jesús no cayó en eso, pero de esa manera Satanás quiere llevarnos a nosotros a la soberbia, al orgullo, a que nosotros pensemos que todo lo creemos, que todo lo podemos, que son con nuestras fuerzas que podemos lograr cosas, ¿no? A enorgullecernos de nosotros mismos, a ser soberbios, y debemos tener cuidado con eso. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a todos, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, realmente lo que nos dice el Señor es que no podemos ser orgullosos, no podemos ser soberbios, porque Él resiste a los soberbios, y al contrario debemos humillarnos bajo el Señor. En primera de Timoteo 3:6, por ejemplo, cuando da los requisitos de un anciano, dice: un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Cuidado, no pueden elegir a uno nuevo en la fe, porque podría enorgullecerse y el diablo le podría hacer caer. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado, porque el orgullo es una arma muy preciada de Satanás para alejarnos justamente de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo no permite que nos arrepintamos, ¿no? Entonces no permite acercarnos a Dios, porque creemos que todo lo podemos, creemos que todo lo sabemos, creemos que somos suficientes, ¿no? El orgullo va a hacer que busquemos la gloria de nosotros mismos, no la gloria de Dios, sino la gloria de nosotros mismos, ¿no? Porque pensamos que todo lo que pensamos, todo lo que creemos es lo único, es lo suficiente, ¿no? Nos enorgullecemos, nos ensoberbecemos, ¿no? Y eso nos impide acercarnos a Dios. Recordemos que el hombre de este mundo de por sí es orgulloso, ¿no? El hombre de este mundo cree que vale mucho, ¿no? Y que no, por eso es que no tiene necesidad de Dios.
¿no? Y eso no es en nosotros, ¿no es cierto? Los creyentes realmente cuando vamos a la Biblia no creemos que valemos mucho, entendemos cuál es nuestra condición pecadora y que necesitamos de Jesucristo y que nuestro verdadero valor está en Jesucristo, no en nosotros mismos. Pero las personas del mundo, las personas que no creen en Jesús son orgullosas, son soberbias, creen que valen mucho, creen que son tan importantes, creen que sus pensamientos son tan importantes. O peor aún, mucha gente del mundo cree que Dios debe aceptarlos tal y como son, porque merecen ser aceptados, ¿no? Pero eso es tremendo orgullo, tremenda soberbia, ¿no? El pensar que tenemos un gran valor para Dios, ¿no? Definitivamente tenemos que tener cuidado. Cuidado porque Satanás nos tienta para ser orgullosos, para ser soberbios, ¿no? La vida del creyente es una vida de humildad, una vida entendiendo quiénes somos nosotros delante de Dios realmente, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho en la cruz en nuestras vidas. Y como decía Pedro, que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y esperar en Él el tiempo que sea necesario. Así es que debemos cuidarnos del orgullo. Ahora, Satanás a su vez también nos induce a nosotros a pecar al desanimarnos, ¿no? Esta es otra de las armas que usa Satanás en contra de los creyentes. A desanimarnos de nuestro caminar como creyentes. En Números capítulo 21, verso 4, dice, vamos a Números capítulo 21, verso 4, dice, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren, el pueblo dice que estaba caminando para ir hacia la tierra prometida, se desanimó. ¿Y por qué Satanás quiere desanimarnos también? Porque miren, una vez que estamos desanimados, hay consecuencias cuando nos desanimamos. Dice, y esto nos ilustra aquí en Números 21, verso 4, dice. Y habló el pueblo, dice, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Miren, habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y miren, ¿a qué los llevó el desánimo? A quejarse contra Dios y a quejarse en este caso contra Moisés, que era su líder. El desánimo es así. Cuando estamos quejosos es porque ya nos hemos desanimado de algo. Cuando estamos animosos por algo, no importan las circunstancias, no importa cómo se vean las cosas, porque estamos ahí animosos haciendo las cosas. Cuando viene el desánimo a nuestras vidas, empezamos a quejarnos de las cosas. Igual en la iglesia. Satanás, porque quiere desanimarnos de nuestro caminar en la iglesia, de nuestro caminar en el Señor. Porque cuando nos desanimamos, empezamos a mirar diferentes cosas y empezamos a quejarnos de Dios, empezamos a quejarnos que por qué Dios permite esto en nuestras vidas, que por qué Dios esto, por qué Dios esto, pero no solo a Dios, sino también la queja es contra, como dice aquí, contra los líderes de la iglesia. Y empezamos ahí que por qué los pastores no hacen esto, por qué los pastores no hacen aquello, por qué los líderes esto. Cuando estamos desanimados, estamos quejosos, como dice aquí en Números. Josué capítulo 7, verso 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué estaba desanimado. Josué estaba desanimado porque perdieron una batalla. Y miren, le dice Josué mismo al Señor, le empieza a reclamar, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Por qué nos hiciste pasar el mar? Para entregarnos en las manos de estos enemigos, los amorreos, para que ellos nos destruyan. Ojalá no hubiéramos pasado y nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. O sea, ojalá nos hubiéramos quedado ahí en la esclavitud. Entonces, miren, el desánimo a dónde puede llevar a los hombres, ¿no? A
a la queja. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y miren, al profeta estaba huyendo, y camino, dice, cuando estaba él huyendo, dice, él se sienta debajo de un árbol y ya desea morirse, ya no desea nada porque se ha desanimado de todo, ¿no? Miren, es así, ¿no? Es así, cuando nos desanimamos, nos quejamos, ya no queremos hacer las cosas, y estamos así como estos hombres, como Josué, como el profeta, como el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Porque en algún momento nosotros podemos también sentir ese desánimo en nuestras vidas, pero ya sabemos de dónde viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combatirlo, ¿no? Combatir con la palabra misma. ¿Y qué es lo que dice la palabra misma? Por ejemplo, a Josué, cuando estaba en este desánimo, Josué 7, verso 10, unos versículos más adelante nada más le dice: hijo, y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué es lo que le dice a Josué? Le dice a Josué: ¿por qué te desanimas? Levántate, ¿por qué estás así? Levántate, si estas cosas han pasado es porque Israel ha pecado. Más bien tienen que arrepentirse y cambiar sus vidas. Miren, el Señor le dice: levántate, que no esté así todo desanimado. Hay una razón para las cosas. En Primera de Reyes, cuando el profeta está con esas ganas de morirse debajo del árbol, dice en Primera de Reyes 19, verso 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, ¿qué le dice al Señor? Levántate, levántate, come, porque largo camino te queda. Y es lo mismo, el desánimo hace justos eso. Nos impide seguir adelante, estamos quejándonos, no nos permite hacer cosas, pero Dios nos dice que nos levantemos en nuestras vidas. En Primera de Pedro 5, 6, en adelante dice esto, miren, porque este desánimo obviamente produce en nosotros que ansiedades, peticiones, quejas, ¿no? en nuestras vidas. Y dice 1 Pedro 5, 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuidado, dice, ¿no? Dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tienen quejas y todo, ok, echen esa su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y a su tiempo el Señor los va a exaltar, tranquilos. Sean sobrios, tengan cuidado, verso 8. Y miren, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que está pasando? Que al que está desanimado, echa toda tu carga y tu ansiedad delante de Dios. Porque dice que el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y más bien, ¿qué tienes que hacer? Resistir al diablo. Verso 9, ¿cómo lo vas a combatir? Al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Resistir al diablo, pero ¿cómo? Con nuestra fe, sabiendo que el Señor es el que nos va a exaltar cuando fuere su tiempo. Y no estar con esas ansiedades, no estar con esos desánimos, y salir de ese momento que podamos estar viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un ataque que viene de parte de Satanás. Él nos induce a pecar de esa manera, Él nos induce a ser soberbios, a ser orgullosos, a pensar que merecemos muchas cosas, y entonces cuando no vienen esas cosas, empezamos a desanimarnos. Miren a cómo nos induce a pecar el diablo.
¿no? Ok, entonces, hasta aquí hemos visto, para resumir algunos de estos últimos videos, es la diferencia, cómo está Satanás obrando en los no creyentes y cómo Satanás obra en los creyentes. Son dos maneras de actuar diferentes. En los no creyentes, generalmente Satanás actúa desde adentro del hombre, desde adentro de la persona, ¿no? Pero con los creyentes no es así. Con los creyentes él nos ataca desde afuera. Y lo más está induciendo, llevándonos a pecar, ¿no? Nos lleva hacia el pecado y nosotros terminamos cayendo en el pecado cuando somos atraídos de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias pasiones cerradas, somos atraídos, seducidos y finalmente caemos en el pecado. ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué la diferencia del actuar de Satanás en el no creyente y en el creyente? ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes, ¿qué tenemos? El sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo que vive en nosotros, que habita en nosotros, y por tanto es un sello diciendo al diablo, este es separado, este es escogido, este es santo por Dios, este es diferente, este es salvado, ¿no? Tiene la salvación. Versus el no creyente no tiene nada de eso, no tiene ese sello, no tiene el Espíritu Santo en su vida, por tanto, Satanás va a actuar desde dentro como él quiere, de las formas como hemos visto, ¿no? Ok, entonces, no nos olvidemos, Satanás actúa de una manera en el no creyente y de otra en el creyente. Si necesitamos repasar los videos, entonces volvamos atrás y repasemos las formas como Satanás actúa en los no creyentes y cómo él actúa en los creyentes. Gloria a Dios, porque como creyentes, Satanás no puede tocarnos si no es con el permiso mismo de Dios. Hasta la próxima.